Bienvenidos a las historias de la Biblia, donde nos sumergimos profundamente en las lecciones de los misterios y las profecías de la palabra de Dios para descubrir verdades que resuenan en nuestras vidas hoy. Si estás buscando perspectivas bíblicas y enseñanzas que hagan reflexionar, estás en el lugar correcto en este video. Exploraremos un tema poderoso y escalofriante: los 4 jinetes del Apocalipsis, símbolos del juicio final de Dios y los eventos que darán forma al fin de los tiempos. Imagina un mundo donde el hambre, la guerra y el colapso económico se convierten en la realidad diaria para millones. Un mundo donde la supervivencia es una batalla constante y la fe se pone a prueba como nunca antes. El libro de Apocalipsis pinta una imagen vívida de estos eventos a través de los misteriosos 4 jinetes, cada uno de los cuales trae consecuencias devastadoras sobre la tierra. Hoy veremos más de cerca al caballo negro, un presagio de hambruna y escasez, y lo que su profecía significa para nosotros en estos tiempos inciertos. Pero esto no es solo una historia de la desesperación, es un llamado a la reflexión y la preparación. Un llamado a despertar para que los creyentes depositen su confianza en Dios en medio del caos. Así que manténganse atentos mientras desmenuzamos el significado de estos poderosos símbolos y lo que revelan sobre nuestro mundo actual. Antes de comenzar, asegúrese de suscribirse a nuestro canal y presionar la campana de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras inmersiones bíblicas profundas. Si este mensaje lo inspira o lo desafía, no olvide dejar un me gusta y compartir sus pensamientos en los comentarios a continuación, y comparta este video con su grupo de la iglesia, familia y amigos, porque comprender la palabra de Dios es más importante ahora que nunca. El mundo está al borde de experimentar el juicio final e incomparable de Dios sobre la tierra como se predijo en la Biblia. El libro de Apocalipsis nos lleva al clímax de la profecía divina, que revela una serie de eventos que cambiarán la existencia tal como la conocemos. Estas no son meras alegorías o advertencias abstractas, son realidades vívidas y aterradoras que describen un tiempo de sufrimiento inimaginable, llagas dolorosas que afligen a la humanidad, hambruna generalizada y catastróficos trastornos que alterarán el tejido mismo de la vida. ¿Cómo suceden estos eventos? La respuesta está en 2 fuerzas misteriosas introducidas en Apocalipsis. Los jinetes del Apocalipsis imaginan una realidad donde el dinero pierde su valor de la noche a la mañana, donde los estantes de las tiendas quedan vacíos y cada compra se convierte en una lucha por la supervivencia. Esta es la tribulación, un período marcado por el colapso de los sistemas globales, las economías, las industrias y los gobiernos, todos desmoronándose bajo el peso aplastante de la guerra, el hambre y el caos. Pero, ¿cómo se conectan estos eventos profetizados con las vidas de la gente común? ¿Y qué lecciones podemos extraer de la Biblia sobre estos tiempos problemáticos? El Antiguo Testamento contiene 15 libros proféticos que ofrecen vislumbres de los planes y advertencias de Dios, pero el Nuevo Testamento limita su enfoque a una sola visión apocalíptica. El libro de Apocalipsis. Esta obra profunda fue escrita por el apóstol Juan, quien residió en Éfeso junto a María, la madre de Jesús. Juntos vivieron y finalmente fueron enterrados en esta antigua ciudad hacia finales del primer siglo. Juan escribió Apocalipsis, un libro rico en imágenes y profecías para revelar los juicios finales de Dios sobre el mundo. Entre sus muchos símbolos inspiradores, Apocalipsis nos presenta a los 4 jinetes del Apocalipsis. Estos enigmáticos escritores representan momentos cruciales en la historia humana, cada uno con un juicio divino específico. Uno de los más inquietantes es el caballo pálido,
cuyo jinete se llama Muerte. Acompañado por Hades, su presencia señala una devastación sin paralelo. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Por qué debería esta antigua profecía resonar tan profundamente en nuestra época actual? Los jinetes no son simplemente figuras en una narrativa dramática. Son símbolos de eventos reales y devastadores que se desarrollarán. En la Tierra, su historia comienza en Apocalipsis 6, donde se abren los sellos del juicio. El primer jinete aparece en un caballo blanco, representando al anticristo que trae una paz ancestral al mundo, engañando a innumerables personas. Luego viene el segundo jinete, montado en un caballo rojo, que anuncia la guerra, un conflicto global de una escala sin precedentes. Siguiendo de cerca está el tercer jinete que monta un caballo negro, que simboliza la hambruna y el colapso económico. Aquí es donde nos encontramos con las sombrías realidades de la tribulación. Representa a un hombre llamado Fred, cuya vida sirve como una sombría ilustración de estos tiempos terribles. Fred no siempre fue una figura rota. Una vez vivió una vida normal, un individuo trabajador que apreciaba a su familia y creía en construir un futuro más brillante, pero ese futuro le fue robado. Las calles de su ciudad ahora están inquietantemente vacías. Las tiendas están cerradas, el hambre le roe el estómago y los gritos angustiados de sus hijos llenan el aire. El mundo de Fred ahora está patas arriba. Se sienta solo en la penumbra, midiendo laboriosamente los granos de cebada como si fueran oro precioso. Su trabajo diario rinde apenas lo suficiente para alimentarse a sí mismo y mucho menos a su esposa e hijos. La desesperación es abrumadora. ¿Cómo llegó a esto? Fred se pregunta, Dios, ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo puedo proteger a mi familia? Su corazón se duele mientras lidia con las decisiones imposibles que tiene ante sí. La historia de Fred se desarrolla durante el tiempo desgarrador, cuando el tercer sello del Apocalipsis se rompe y el caballo negro cabalga por la tierra la hambruna. El sufrimiento y la desesperación se apoderan de la humanidad. Los precios de los alimentos se disparan más allá del alcance, haciendo que la supervivencia sea un sueño lejano para la mayoría. El costo del sustento básico se vuelve insoportable y para Fred cada día se siente como una batalla que está perdiendo. He dado todo lo que tengo, se lamenta, pero nunca es suficiente. Trabajo más duro que nunca, pero para cuando llego al frente de la fila no queda nada para comprar. La crisis se intensifica, la inflación se sale de control y conduce a una escasez generalizada. Esta escasez provoca pánico, que a su vez enciende el caos. Las transmisiones de noticias están llenas de imágenes sombrías de disturbios, saqueos y el gobierno luchando por mantener incluso una apariencia de orden para Fred. La devastación no es solo un titular, es su realidad. Su sueldo apenas cubre lo suficiente para una sola comida al día. Las facturas no se pagan. La calefacción en su casa está apagada. El futuro brillante que una vez imaginó para sus hijos, ahora yace enterrado bajo el peso de la desesperación. Lo siento, dice el tendero con un encogimiento de hombros frío. Los precios subieron de nuevo esta mañana. Vuelve cuando tengas más. El corazón de Fred se hunde. Esta es su nueva normalidad, una vida dictada por la desesperación. Mira a sus hijos Ana y sus hermanos. Sus rostros están demacrados por el hambre y se pregunta cuánto tiempo más puede soportar. La tormenta de la tribulación ha envuelto su vida, dejándolo cuestionándolo todo. La experiencia de Fred refleja la sombría realidad que enfrentaron incontables millones durante el reinado del caballo negro, pero su historia también sirve como un recordatorio conmovedor de las advertencias dadas en la Biblia. Cuando reflexionamos sobre su lucha, nos vemos obligados a preguntar qué podemos aprender de su dolor. ¿Cómo podemos prepararnos? Para las pruebas que vendrán, el Apocalipsis no solo predice destrucción,
nos desafía a expresar en nuestra fe, nuestras prioridades y nuestra resiliencia en un mundo que se tambalea al borde del colapso. El mensaje de esperanza y redención permanece a través de la lente del viaje de Fred. Recordamos el poder perdurable de la palabra de Dios y la necesidad de estar espiritualmente preparados para los días venideros. Tommy había comenzado a saltarse comidas para dejar más comida para sus padres. Su rostro joven se ahuecó con sacrificio silencioso. Susan, una vez el faro de risa en su hogar, ahora llevaba una sombra en su sonrisa, la preocupación grabada en sus rasgos. Fred no podía escapar de los susurros, las conversaciones silenciosas en las calles sobre una hambruna global, una crisis de escala sin precedentes, de la que hablaban una profecía de la Biblia, una visión que había sido compartida hace mucho tiempo. ¿Podría ser este el caballo negro del Apocalipsis? ¿El presagio de la desesperación y la escasez? Fred no lo sabía con seguridad, pero Fred podía sentir la verdad en sus huesos. Todo se estaba desmoronando y no tenía respuestas, solo la creciente sensación de que la vida como la había conocido se le estaba escapando de entre los dedos. Saldremos de esto, Fred. Tenemos que hacerlo por los niños. La voz de su esposa era una frágil amenaza de esperanza en un mundo que se derrumbaba a su alrededor. Pero Fred ya no estaba seguro de las comodidades de su antigua vida, la certeza del mañana. Los sueños de un futuro más brillante estaban siendo devorados por una fuerza invisible que no podía ver ni luchar. Los susurros de la profecía se estaban volviendo su realidad a medida que la hambruna se profundizaba. Fred comenzó a enfrentar la horrible posibilidad de que estuviera viviendo en los días predichos en la Biblia. El caballo negro de la reacción estaba montando y nada volvería a ser lo mismo. Apocalipsis 6, 5-6 describen al caballo negro y su jinete cuando abrió el tercer sello. Escuché al tercer ser viviente decir: «Ven y mira». Así que miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano, y oí una voz en medio de las 4 criaturas vivientes que decía 1/4 de trigo para Daenerys, y 3/4 de cebada para Daenerys, y no dañes el aceite ni el vino. La balanza sostenida por el sacerdote simbolizaba la cruda realidad del racionamiento durante una época de extrema escasez. Fred ahora vivía en un mundo donde cada grano de cebada se medía con dolorosa precisión. Cada moneda se gastaba con angustiosa deliberación. Esto es todo lo que obtengo. Por un día completo de trabajo le preguntó al vendedor, su voz tensa por la incredulidad. El vendedor se encogió de hombros con indiferencia. «Tómalo o déjalo». Los precios volvieron a subir. «Esta mañana, tienes suerte, no tengo nada». «En absolutamente». Fred regresó a casa con su lastimoso salón con el corazón apesadumbrado, mientras miraba a los ojos expectantes de su familia. «Esto es todo lo que pude conseguir. Hoy», murmuró, «lo intentaré de nuevo. Mañana lo haremos durar. Tenemos que hacerlo». Pero incluso mientras hablaba, dudaba de sus propias palabras. ¿Cuánto tiempo más podrían soportar? Esto, el versículo en Apocalipsis, que advierte no dañar el aceite y el vino, contenía una amarga verdad en tiempos bíblicos. El aceite y el vino eran lujos disfrutados por los ricos, incluso durante la hambruna del caballo negro. Los privilegiados permanecerían intactos continuando sus vidas indulgentes para familias como R.S. Sin embargo, la supervivencia era una batalla implacable. El abismo entre ricos y pobres se hizo más amplio con cada día que pasaba la inequidad. Clara e inquebrantable a medida que la escasez apretaba su control sobre la sociedad. La desesperación comenzó a apoderarse, el robo, la violencia y el caos se convirtieron en la nueva normalidad. Una vez que las comunidades muy unidas se fracturaron cuando el hambre llevó a la gente a actos indecibles. Fred mantuvo la cabeza baja,
tratando de evitar problemas, pero sintió la tensión creciente con cada momento que pasaba. «Oye, Fred», alguien gritó mientras caminaba a casa. «Una noche. ¿Qué hay en la bolsa?» Fred apretó su agarre instintivamente. «Nada, solo un poco de cebada para mi familia», dijo su voz vacilante. El hombre se acercó entrecerrando los ojos. «Cebada. Suena como más de lo que necesitas. ¿Por qué no compartes?» Las calles ya no eran seguras. El hambre transformó a la gente común en depredadores, y Fred sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que tuviera que tomar decisiones impensables para proteger a su familia. Cada día, el mundo parecía más oscuro. La esperanza se alejaba más, pero la hambruna traída por el caballo negro no era solo física, era espiritual. La profecía no era solo sobre estómagos vacíos, sino sobre un hambre más profunda, un mundo que le había dado la espalda a Dios. Ahora estaba cosechando las consecuencias de ese rechazo. La hambruna del caballo negro expuso una verdad más profunda: la bancarrota espiritual de la humanidad. Fred comenzó a preguntarse dónde se encontraba en todo esto, cómo podría proveer para su familia, cómo podría protegerlos en un mundo tan consumido por la desesperación. La pregunta lo perseguía, pero también lo obligaba a reflexionar. El caballo negro del Apocalipsis no era solo un símbolo de hambruna, era un llamado a la humanidad, un llamado de atención para buscar la única fuente de verdadero sustento. La historia de Fred es un recordatorio aleccionador de la fragilidad de nuestras comodidades y la naturaleza fugaz de la seguridad terrenal, pero también es un desafío ante la profecía cumplida y un mundo que se desmorona. La pregunta sigue siendo: ¿dónde pondrás tu confianza? ¿Te aferrarás a cosas fugaces o te volverás a lo eterno? Eterno, el caballo negro sigue cabalgando, pero la elección de cómo responder recae en cada uno de nosotros. Fred se sentó en silencio, el peso de sus circunstancias presionándolo como una carga insoportable. El mundo que una vez conoció. Conocía un mundo de estabilidad, orden y esperanza. El colapso de la economía global había hundido a la humanidad en el caos. Los disturbios por comida estallaron en las ciudades, e incluso los pueblos más tranquilos estaban ahora plagados de robos, violencia y desesperación. Fred sabía lo vulnerable que era su familia. Había visto a personas robadas a plena luz del día por trozos de pan, y en el fondo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien intentara tomar lo poco que le quedaba mientras estaba sentado en su casa, tenuemente iluminada. Su hija Ana se acercó a él. Su voz temblaba de hambre e inocencia. «¿Es suficiente, mamá? ¿Podemos comer ahora?» Susan, su esposa, dio una débil sonrisa y respondió: «Es suficiente, cariño. Solo dame un minuto». Pero Fred sabía la verdad. Apenas era suficiente para evitar su hambre por la noche y mucho menos sostenerlos. El silencio de su hogar era ensordecedor, lleno de los miedos tácitos que todos llevaban. Fred sintió que había fallado. Había hecho todo lo posible para proveer para su familia, pero nunca fue suficiente el mundo. A su alrededor se estaba derrumbando, y no importaba cuánto lo intentara, no podía mantenerlo unido. Cada viaje fuera de su casa era un riesgo. Riesgo de robo, riesgo de violencia, riesgo de no volver nunca. Pero ¿qué opción tenía? Sin comida, su familia no sobreviviría, y cada día los peligros empeoraban una noche, después de regresar a casa con las manos vacías. Fred se desplomó en su silla derrotado. «No pude conseguir nada», admitió su voz apenas más allá de un susurro. «Lo intentaré de nuevo. Mañana lo superaremos. Susan, tenemos que hacer por ellos». Susan lo miró con ojos cansados, su propia fuerza menguando. «Fred, veo la forma en que los miras. Tienes miedo, yo también. Pero ¿cuánto tiempo más podemos seguir fingiendo que las cosas mejorarán?» Antes de que Fred pudiera responder, hubo un golpe en la puerta.
¿Quién es?, gritó su voz tensa con cautela. «Soy yo, Ron, tu vecino». Fred abrió la puerta para encontrar a Ron sosteniendo una pequeña bolsa de comida. Su expresión era seria. «¿De dónde sacaste eso?», Fred preguntó mirando la bolsa con esperanza. Y sospecha. Ron dudó antes de responder. «El centro de distribución. Han comenzado algo nuevo. Puedes obtener más comida si te inscribes». El estómago de Fred se revolvió. «¿Inscríbete?» ¿Para qué? Ron miró hacia otro lado brevemente y luego se encontró con los ojos de Fred. La marca no es nada, realmente. Solo una cosa pequeña en tu mano o frente. Pero una vez que la tienes, puedes conseguir lo que necesites. No más esperas en filas. No más peleas por sobras. Fred, esto podría salvar a tu familia». El corazón de Fred se hundió. Había oído rumores de este nuevo sistema y sabía lo que significaba. «No», dijo firmemente. «He oído sobre eso. Sé lo que representa». Ron suspiró su tono creciente de urgencia. «Vamos, Fred. Mira a tu alrededor. Ustedes se están muriendo de hambre. Sus hijos se están muriendo de hambre. Esto no se trata de religión. Se trata de supervivencia. ¿No crees que Dios lo entendería?». Fred vaciló, dividido entre su fe y su desesperación. «Necesito pensar en ello». Ron le entregó la bolsa. «Toma, toma. Esto no es mucho, pero te ayudará. Solo no esperes demasiado». «Fred, esta es tu oportunidad de salvarlos». Mientras Ron se alejaba, Fred cerró la puerta y se volvió hacia Susan, que lo estaba mirando ansiosamente. «¿Qué quería Ron?», preguntó Fred. Colocó la bolsa en la mesa. «Él trajo esto. Dijo que podríamos conseguir más si tomamos la marca». El rostro de Susan se endureció. «No, Fred, no podemos, tú sabes qué. Eso significa». Los hombros de Fred se desplomaron mientras miraba a sus hijos, sus pequeños cuerpos demacrados por el hambre. «Lo sé, Susan, pero míralos, se están consumiendo. No puedo sentarme aquí y verlos morir de hambre. Tal vez Ron tenga razón. Tal vez Dios lo entendería». Susan se acercó, su voz firme, a pesar de las lágrimas en sus ojos. «Escúchame, sé que esto es difícil, sé que parece que no hay salida, pero tomar eso. Mark, no se trata solo de comida, se trata de en quién confiamos. Si lo tomamos, estamos decidiendo que ya no confiamos en que Dios nos provea. Estamos renunciando a todo. ¿Por qué un poco más de tiempo? Un estómago lleno? Fred, sé que quieres protegernos, pero no podemos cambiar nuestra fe por supervivencia. No podemos». El mundo de Fred se estaba desmoronando más rápido de lo que él podía comprender. Los susurros de un nuevo líder, un hombre que prometía paz y prosperidad, se hacían cada vez más fuertes. Pero con esas promesas llegaron las demandas escalofriantes de la marca. Sin ella no había compra ni venta ni esperanza de supervivencia. Fred se enfrentó a una elección imposible: comprometer su fe para salvar a su familia o aferrarse a sus creencias y arriesgarse a perder todo mientras estaba sentado en la tranquilidad de su hogar. Fred sintió el peso de su decisión, presionándolo el mundo afuera. Estaba descendiendo a la locura, pero en su corazón sabía que esto era más que solo una batalla por la supervivencia. Era una batalla por su alma, como hemos visto hoy, la profecía de los 4 jinetes. Particularmente, El caballo negro es más que solo una narrativa dramática. Es una visión aleccionadora de las pruebas que la humanidad enfrentará en los tiempos finales. La hambruna, la escasez y la desesperación. Predichas en Apocalipsis nos desafían a reflexionar sobre nuestra fe, nuestras prioridades y nuestra confianza en Dios, en un mundo que parece cada vez más inestable. La Biblia nos recuerda que la verdadera esperanza y seguridad se encuentran en las promesas de Dios, no en los sistemas fugaces de este mundo. La historia de Fred, aunque ficticia, refleja las luchas que muchos de nosotros podríamos enfrentar a medida que se desarrolla la profecía. Es un recordatorio de que en los tiempos más oscuros
nuestra fe será puesta a prueba, pero también puede fortalecerse. ¿Nos aferraremos a la provisión de Dios y confiaremos en su plan, o flaquearemos bajo el peso del miedo y la desesperación? La decisión es nuestra. Si este mensaje lo ha inspirado o alentado, tómese un momento para suscribirse a nuestro canal y unirse a nuestra creciente comunidad de creyentes que buscan comprender y aplicar la palabra de Dios. No olvide darle me gusta a este video. Comparta sus pensamientos en los comentarios y difunda este mensaje, compartiéndolo con su grupo de la iglesia, su familia y sus amigos. Juntos, mantengamos vivas estas discusiones y nos hagamos más fuertes en nuestra fe. Gracias por ver las historias bíblicas. Hasta la próxima. Manténgase arraigado en la palabra de Dios y manténgase firme en su fe. Que Dios lo bendiga y lo guíe mientras navegamos por estos tiempos desafiantes.